Bueno, las decisiones judiciales a veces son polémicas, efectivamente, y lo son más cuando pues siempre hay partidarios interesados en que un juez falle en determinado sentido. A veces el mejor juez es el que falla a favor de uno y el peor juez es el que por supuesto no nos da la razón. Y peor si es el mismo juez, porque en el caso de este juez Velázquez, que falló primero en el caso de Díez-Canseco, dándole la razón a Javier Díez-Canseco, hoy falla también a favor de Alan García, y las lecturas son distintas en el tiempo. Así que la verdad que es una cosa que es una prueba, vamos a decir, para la coherencia de todos. Estamos con Marta Chávez, congresista del Fujimorismo, para hablar de ese tema. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece a usted esta decisión? Hay varios temas. En primer lugar, yo creo que, tal como además lo ha declarado el Tribunal Constitucional, no hay islas exentas del control del respeto a los derechos constitucionales. Por lo tanto, yo creo que es procedente iniciar acciones de garantía constitucional, habeas corpus, amparo, etcétera, contra las decisiones del Congreso. Porque muchas veces el Congreso, y lo digo yo porque en carne propia lo hemos sufrido, viola nuestros derechos, ¿no? Los violó el año 2012 y los violó el año 2011. A mí me sancionaron con votos apristas, hoy son muy pulcros, ¿no? Sin que sepa yo de qué me acusaban, me notificaron menos de 24 horas antes y todavía hicieron sesión secreta, por lo que yo me retiré, ¿no? En protesta, porque eso no debe ser secreto. Bueno, sí, pues, pero hoy se recordó también lo de los magistrados del Tribunal Constitucional, defenestrados. Sí, y que fueron nuevamente, aunque no fueron restituidos, porque inclusive algunos de ellos se desistieron en la acción de amparo. La doctora Reboredo, por ejemplo, se desistió. Pero fue necesario un control extra, ya eso es definitivo. O sea, ya el Tribunal Constitucional interpretó en el sentido que no hay islas ajenas al control. Pero lo que debemos hacer es cuán rápido y eficiente se hace el control. En mi caso duró 4 años la acción de amparo y no me aceptaron ninguna cautelar. En el caso de Luz Salgado y Carmen Lozada demoraron 10 años. Por lo tanto, yo regresé solita al Congreso. En el caso del señor Díez-Canseco demoraron 2 meses y en el caso del señor Alan García ni un mes, creo, el primer fallo. Y hay que ver el fondo. Además, Armando, nosotros todos, de acuerdo a la Constitución, tenemos derecho a criticar las resoluciones judiciales. O sea que tampoco no nos van a poder condenar porque critiquemos. Es un derecho constitucional. Ha criticado al presidente de la República también. Así es, ¿no? ¿Usted cree que hay algo de interferencia política ahí? Yo no creo que, yo creo que hay más bien amiguismos, ¿ah? Es bien curioso, pues, ¿qué tiene el señor Alan García que no tiene Luz Salgado, Carmen Lozada ni Marta Chávez para que en su caso, en un mes, resuelvan a su favor y en el caso nuestro se demoren 10 o 4 años? ¿Usted cree que Alan García tiene amigos en el Poder Judicial? Yo creo que hay muchos amigos del APRA dentro de la Fiscalía, dentro de... ¿En esta sentencia han funcionado estos amigos? A mí me parece que sí, porque yo no entiendo esta diferencia de que yo voy y violan mi derecho al debido proceso porque no me dicen si soy investigado o si soy simplemente acusado. Primero, que no hay acusación ni denuncia porque es un proceso investigatorio recién, se llama comisión investigadora. Por lo tanto, no hay denunciado ni hay acusado. No sé cuándo acá, cuando nosotros nos citaban a las comisiones investigadoras, no nos decían si éramos acusados, citados, denunciados, lo que sea. Sabíamos que teníamos que ir a responder y a aportar las pruebas que se nos pidieran en el momento que se nos pidieran. Y me parece una exquisitez bastante rara la del juez, ¿no? En el caso del señor Díez-Canseco tampoco se violó ningún derecho del señor Díez-Canseco, sin embargo, rapidito sacaron que sí se habían violado derechos. Por el fondo no me parece correctas las decisiones que se están tomando, ¿no? Ahora, y más incorrecta me parece la actuación del procurador, porque el procurador, y ojo, ahí yo he pedido a mi bancada que se investigue bien. ¿Por qué? Porque aparentemente en la primera oportunidad el procurador apeló y luego se desistió. Para que se desista un procurador tiene que tener autorización del titular de la entidad, es decir, el presidente del Congreso. Y acá, ¿cómo van a hacer? ¿Van a apelar? Tienen que apelar. Sí, parece que ya está decidido además. No se puede dejar de además, para eso existen los procuradores, no tienen otra función. Pero fíjense, la vez pasada, lo que referías, Armando, a la falta de coherencia. Acabo de ver un congresista que cuando se dio el fallo de Díez-Canseco decía, no apelen, qué barbaridad. Y ahora sí quieren que apelen, quieren ni siquiera que apelen, sino que no... Esto lo dice por García Belaúnde. Sí, que no hagan caso, dice, o sea, rebeldía. Y como la vez pasada, sí decían, no hay ni siquiera que apelar. Bueno, a Mauricio Müller también le recordaba que antes despotricaba del juez y hoy pide que sí lo acate. Sí, en realidad falta coherencia, pero yo creo que además este tema se está excediendo. ¿Por qué? Porque el juez ha anulado o ha dejado sin efecto 8 de los informes, cuando 2 eran anteriores al problema que ha detectado ahora en octubre.
otro tema es la pertinacia o la, no sé, rebeldía y la terquedad del señor Tejada. Sabemos por los informes de nuestros miembros que están representados ahí que representan al fujimorismo en la comisión, que una vez que se dio el primer fallo, en que ya se anunciaba pues cierto derrotero, le dijeron al señor Tejada, tienes que caminar pues entonces con cuidado, porque acá hay muchos recursos del Estado metidos. De acuerdo, y el propio Tejada dijo que sí iban a acatar la resolución del juez. No lo hicieron, pues entonces han seguido insistiendo en los mismos, entre comillas, errores, que para mí no lo son, pero fueron advertidos por el juez. Y si ya no apelaron de la resolución, tenían que respetarla, pues. Así no les gusta. Se han jugado para García. Yo creo que indirectamente está jugando para García. ¿Por qué razón? Yo no lo sé. Ahora, incongruencia también la del señor Humala. Él se quita de los procesos, como bien lo ha recordado el presidente García, él se quita de procesos en el caso de Andahuaylazo con un habeas corpus, y ahora reclama a otros. O sea, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O sea, qué coherencia o qué yo por eso le pides a uno cuando tú no la vives, ¿no? El presidente Humala ha dicho que Alan García no debe escabullirse. Y él se escabulló, sin embargo, de la Andahuaylazo, ¿no? Y de lo de Madre Mía. Ya, pero él podría decir que tenía derecho porque a él no le estaban permitiendo defenderse. ¿Cuándo? En ese proceso. No. Sí, cuando lo ampliaron y lo incluyeron a él, digamos, él quiso participar y le dijeron no, ya acabó la instructiva y lo metieron. Por eso ¿A quién? ¿Al señor Humala? Y entonces, ¿por qué la instructiva? Si él estaba tan vinculado a ese tema por una misma declaración que él dio en su momento a radioprogramas, estaba involucrado de pico y patas en el Andahuaylazo. Entonces, por un artificio de que ya había terminado la instrucción, deberían haber ampliado la instrucción para comprenderlo, pero no darle la razón en el sentido de que se quede libre de ¿Es impertinente el comentario que hace Ollanta Humala de resolución judicial? Por lo menos, yo creo que, en primer lugar, yo no creo que haya una oposición, ni intromisión, ni respeto del Poder Judicial al Congreso. El Congreso puede ser investigado y revisado en cuanto al cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona. Pero el señor Humala no tiene derecho pues a dársela de censor de otros cuando él mismo no cumple con tener la transparencia y la exposición que exige a otros. Entonces, en resumen, usted no está de acuerdo con el fallo, pero piensa que se tiene que acatar. Por el fondo. No, por el fondo, ya, pero se tiene que acatarse una vez que se agoten los mecanismos de impugnación. Ya, mientras tanto, en primera instancia. Mientras tanto, a menos que el juez hubiera ordenado la suspensión de alguna medida inmediata, eso corre su cuerda y hasta que no se confirme. Es decir, que el Congreso puede debatir y eventualmente votar los informes. Eventualmente yo creo que sí, porque de lo que entiendo el juez no ha ordenado que se suspenda nada, y es un proceso, es un fallo revisable que tiene que ser apelado. Si no es apelado, ahí sí a llorar a la playa, porque sí tienen que acatarlo. ¿Y ustedes podrían votar en contra de Alan García en los informes? ¿Hay una decisión? Si es que hay una, no hemos tomado ninguna decisión porque no hemos revisado el fondo, pero lo cierto es que si hubieran, y eso lo sabemos desde siempre, y así siempre hemos actuado con Alan García, con Toledo, con quien quiera, si hay elementos que ameritan alguna sanción o alguna investigación o alguna denuncia, tendrá que correrse para un gran elemento que es un rival de Keiko Fujimori. Bueno, pero ese es el gran elemento. Bueno, nosotros también éramos rivales de los congresistas y nos votaron con los votos del APRA, ¿no? O sea que la discusión creo que no va por ahí. La discusión va por el sentido si hay materia sobre la cual hay que castigar a alguien, sea Alan García o quien sea, hay que hacerlo, pues porque para eso tenemos un poder de ver, ¿no? Lo que sí descarto, Armando, es que jamás habido ni hay ahora una direccionalidad para quitar de en medio a alguien injustamente. Hemos sido nosotros acusados injustamente de delitos por los propios apristas y no vamos a devolverles eso, aunque parezca parte de una justicia muy rudimentaria o elemental. No lo vamos a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Marta Chávez estuvo con nosotros y de inmediato a más noticias en vivo para ustedes.